En estas últimas semanas presentamos a un matrimonio que nos trae historias más que interesantes, porque nos hablan de ejemplos de vida, de cosas que podemos imitar, de personas reales que han vivido el Evangelio y que han dejado huella. Y estos amigos son Leonardo Cosi y Paola Rizuleo, matrimonio de más de 30 años, 4 hijos y autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. Chicos, bienvenidos. Perdón el retraso por aquí. ¿Cómo están? Hola, Vero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nos alegramos de recibirlos. Nos alegramos mucho. En estos últimos semanas, estos últimos jueves, hemos hablado de matrimonios, agrupándolos en ciertas temáticas. Pero hoy queremos hablar de un matrimonio en particular que nos había quedado, ¿no? Del ciclo del año pasado, donde tocábamos historia por historia, y que tiene también, ¿no? Una enseñanza muy, pero muy particular. Así que, como siempre, les pregunto, ¿dónde viajamos y cuál es la frase inicial? Así les damos cámara a ustedes para que comiencen a contar esta historia. Queríamos traer una historia que justamente nos tiene de conversión, resiliencia, de momentos transformadores, de todo lo que venimos conversando y que nos va a llevar a pasear durante todo el siglo XX por 5 países y tiene unas altibajos impresionantes y una constantemente reconstruirse y resucitar. Así que, Pau, adelante con la frase. Bueno, entonces nuestra frase con la que vamos a comenzar es de Catalina. Este va a ser la historia de Catalina y Eddie Doherty. Y la frase de ella es: yo era la nada en sí misma. Dios usó esa nada y como solo Él podía, la hizo fructificar. Con Dios cada momento es el momento para volver a comenzar. Eso dijo Catalina. Bueno, comenzamos allá por el año 1896, una época de mucha pobreza, ¿no? Mucha hambruna en Rusia, lo que era en el imperio ruso todavía, y un par de años después de que había sido coronado zar, quien fuera después el último zar, Nicolás II. Y en el pueblo de Novgorod nacía Ekaterina, o sea, para nosotros, Catalina. Era de una familia aristocrática y su padre diplomático había estado por varios países, con lo cual ella pudo formarse en muy buenas escuelas en Alejandría, en Egipto, y en París, llegando a aprender eventualmente 6 idiomas. Así es, sus padres, cristianos devotos de la Iglesia Ortodoxa rusa, habían inculcado a la joven un amor por los pobres extraordinario. A menudo Catalina acompañaba a su madre en visitas a los pobres y con frecuencia veía a su padre que se levantaba de la mesa y servía a los mendigos que llegaban a la puerta. Un amor que no está encarnado no es amor verdadero, diría. Bueno, y entonces llegamos al año 1912, cuando, Catalina se casa, medio obligado por su padre, con un primo, también aristócrata, Boris de Hueck. Ella tenía solo 15 años y él, seguiría con sus correrías para irse ganando una reputación de mujeriego, como vamos a ver un poco más adelante. Y ella lo iba a sufrir toda su vida. Pero entonces, por esa época, estalla la Primera Guerra, 1914, recordemos, ¿no? Y ahí a su esposo lo mandan al frente, que era ingeniero, y ella se entrena para ser enfermera con la Cruz Roja y puede entonces experimentar de primera mano los horrores de la enfermería de guerra. La terminarían condecorando por su valentía en la línea de fuego. Y a su regreso en San Petersburgo, ahí empiezan a ser perseguidos porque ya estaba la revolución bolchevique a pleno. Corría el año 1917, entonces tienen que escaparse para Finlandia, y ahí quedan en detención domiciliaria, donde eventualmente son cercados, confinados en domicilio y como condenados a una muerte lenta por inanición, por hambruna, literalmente. Pasan 2-3 meses con esta hambruna y Catalina ya estaba entre la vida y la muerte, pendiente de un hilo, y se le ocurre consagrar
prometerle a Dios que le consagraría su vida de alguna manera si él los salvaba. Y cae inconsciente momentos después. Nunca supo por cuánto tiempo duró, pero milagrosamente fue rescatada por fuerzas anticomunistas. Y esta situación límite que vivieron durante 3 meses la marcaría a Catalina ya para siempre, para toda su vida. Concluida la guerra, entonces verán sustituido un horror por el otro, ¿no? Por otro que va a ser el desastre de la Revolución Rusa. Se unen a las fuerzas antirrevolucionarias al norte del país y Catalina sigue en su rol de enfermera, conviviendo con crueldades aún peores que en la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo visitan un antiguo monasterio en una isla de Mar Blanco y allí un monje ortodoxo le profetiza a Catalina. Le dice: niña, estás predestinada por Dios para hacer grandes cosas para Él. Sufrirás mucho, pero no temas. Dirígete donde Él conduzca. Anda sobre sus huellas. Bien, así que escapándose nuevamente de una segura captura a manos bolcheviques, se exilian, embarcan, eventualmente caen en Escocia. Y bueno, su esposo Boris empieza a recuperar de unas heridas en las luchas que estaban teniendo allá contra los bolcheviques, y ella termina vendiendo sus últimas joyas. Recordemos que era una aristócrata rusa, ¿no? Y termina vendiendo sus joyas en el exilio para poderse pagar un pasaje para llegar hasta Londres. La revolución terminó destruyendo el mundo que ella conocía por completo. Estaba lejos de los seres queridos, no tenían empleo, no tenían sustento, y termina encontrando su único consuelo en una parroquia católica que Dios pone en su camino. Y ella admite que ahí le pidió al cielo que tome su vida o bien le dé algún motivo para vivir. Y pronto empieza a sentir que su ruego es respondido. Descubre milagrosamente en un convento a las mismas hermanas de Sion de la escuela donde había ido en su infancia en Egipto, en Alejandría, e incluso encuentra a una de las monjas que había sido su maestra. Así que revive en ella este amor por el catolicismo. Y dice: siempre tuve la intuición que había algo que Dios quería que yo hiciera. Y en 1919, ante un sacerdote irlandés, se convierte al catolicismo, lo cual arrastra la indignación de sus compatriotas rusos ortodoxos, ¿no? Que lo ven como una afrenta cultural. Y 6 meses después, incluso su ejemplo arrastra a su esposo. Al poco tiempo ambos consiguen empleo en la embajada de la resistencia rusa y su suerte parece empezar a cambiar. Mejora en lo económico y se les abren las puertas a las relaciones sociales. Pero Catalina llevaba la espina de que le hubieran asegurado que ya no quedaría embarazada, habiendo sufrido tuberculosis y la gran hambruna en su cautiverio. Aún así, con mucha fe y con una fe renovada, promete a la Virgen consagrarle su hijo si le regala el poder concebir. Para el estupor de todos, la sorpresa y queda embarazada del que será su único hijo. Pero poco después se cierra esta embajada y tienen que partir otra vez desempleados en 1921 a buscar nuevos horizontes. Ahora, ¿dónde aterrizan? En Norteamérica, en Canadá. Y ahí en la ciudad de Toronto tiene que empezar a ganarse la vida con trabajos humildes de todo tipo, lo que conseguía: camarera, lavandera, vendedora, criada en una granja. Su hijito, el pequeño George, lo va criando como puede bajo estas circunstancias, ¿no? Ella lamentaba profundamente tener que pasar tantas horas fuera de la casa, pero las circunstancias no le dejaban otra opción. Pero en la ciudad pronto muchos empiezan a hablar de esta popular baronesa rusa que había escapado a las manos de los bolcheviques. Así es que con solo 26 años que ella tenía, se convierte en la gran anfitriona y contenedora de los inmigrantes rusos en Toronto, en esta ciudad canadiense. Les organizaba incluso celebraciones religiosas ortodoxas en su lengua, en su propia lengua.
Sí, y Catalina seguirá probando todo tipo de trabajos en Toronto, en Nueva York. Su hermano los visita en una ocasión, esperando verlos viviendo en una opulencia, pero escribe atónito a su familia contando que sobrevivían gracias a sus tomates de la huerta. Las dificultades económicas y familiares irán minando sus esperanzas hasta llegar a plantearse saltar del puente de Brooklyn. Pero de pronto empieza a lograr explotar su hábil oratoria y carisma, vendiéndose como la baronesa que cuenta sus historias de la guerra y de la huida de la revolución a la revolución rusa. Resurge así como una exitosa conferencista. Viaja ofreciendo innumerables charlas por las regiones rurales de Canadá y de los Estados Unidos. Pero sin embargo, esto hace pasar a Catalina aún más tiempo lejos del hogar. Su esposo desempleado derrocha lo poco que ella gana con su esfuerzo, lo cual, sumado a su adulterio fragante con otra inmigrante rusa, derrumba definitivamente el matrimonio. A pesar de varios intentos de reconciliación, finalmente ella no halla salida y por consejo de un sacerdote tramita la nulidad. Y estamos entonces en el año 1932. Ella empieza a estar económicamente próspera, se da cuenta que Dios le había dado todos los salvavidas en el momento que ella estuvo desesperada y su suerte cambiaba. Y entra en un periodo de sequedad espiritual. Se da cuenta que está insatisfecha con estas comodidades solo materiales. Su vida afectiva estaba en ruinas, ¿no? Su matrimonio, la relación con su hijo. Sentía que había algún llamado más profundo, que ella no estaba respondiéndole a Dios por todo lo que Él le había ido dando para salir adelante. Y daba vueltas en su cabeza la pregunta, ¿no? ¿Me salvó Dios para que regresara a esta sociedad aburguesada? Y se da cuenta entonces que solo el haberse convertido no alcanzaba para cumplir esa antigua promesa de dedicar su vida a Dios. Y escribe: últimamente he caído en la cuenta de mi insignificancia total e infinita. La vida ha sido una burla en la que a mí concierne. Mi alma entera ansía morir. Sin embargo, por primera vez, sí temo un poco a la muerte. Pues, ¿qué tengo para llevarle a Cristo? Manos vacías, corazón vacío. Miro hacia atrás en mi vida y quiero llorar. Algo de bien por aquí y por allá, totalmente sumergida en el orgullo del corazón, en la falta de verdadera caridad, de amor a mi prójimo. Entonces debo olvidar lo que ha pasado y recomenzar como si la vida recién se iniciara. Hazme humilde, humilde. Cuánto te ruego esto, mi Dios. Por lo demás, que se haga tu voluntad. Y entonces empieza a aparecer a cada rato un pasaje de las Escrituras frente a sus ojos, cada vez que abre una Biblia, ¿no? Levántate, ve, vende todo lo que posees, toma tu cruz y sígueme. Empieza a consultar a sacerdotes, al obispo, y decide que tiene que empezar un apostolado entre los pobres. Era la época muy dura de la Gran Depresión, 1929, todo lo que vino después de eso, y había cientos de necesitados por las calles que no tenían cómo vivir. Así es que Catalina renuncia a todos los bienes que podía tener para ella, se muda ella a una zona pobre del centro de la ciudad de Toronto y abre lo que llamó una Casa de la Amistad, un comedor social que ofrecía comida gratis, aunque casi no tenía para ella, y de repente le empiezan a llover las donaciones, ¿no? Entre su simpatía y su facilidad de palabras y la gracia de Dios que la ayudaba, bueno, empieza a aparecer todo tipo de donaciones y prosperaba esta casa para la gran satisfacción de todos los huéspedes, pero ella no se quedaba con la ayuda material y alimento, ¿no? Les daba educación católica, compañía y actividades extracurriculares para los chicos. Y ahí las diferencias sociales no existían. Había estudiantes, obreros, damas de la alta sociedad, educadores, lo que fuese. Ella siempre dijo que su obra no era realmente un trabajo social,
porque ella decía, cuando yo escucho un golpe en la puerta, veo literalmente una mano con una herida. Y ella sentía la pasión toda su vida por quitarle a Jesús su cruz, ya que a los desvalidos ella los llamaba portadores de Cristo. Pero Catalina no logrará agradar a todos. Ignorada por el nuevo obispo local, va a ser rotulada paradójicamente como simpatizante comunista y acosada hasta por su propia organización. Así se ve obligada a cerrar en 1936, nuevamente volver a empezar, ¿no? En una nueva crisis interior y enfrentando graves rebeldías de su hijo, encara su discernimiento para encontrar el camino que Dios le está indicando. Se recompone interiormente con la ayuda de un sacerdote y se instala en el mismo medio de Harlem, Nueva York, para abrir una casa de amistad. Se consagra ahora a San Martín de Porres para que ablande los corazones de sus hermanos de color. Además de ofrecerles alimentos, su nuevo centro promoverá charlas para favorecer el entendimiento interracial. Los miembros de la comunidad negra serán recibidos con toda dignidad, algo sumamente audaz y avanzado para la época. Catalina advierte a todos quienes la oigan, algún día van a aparecer frente al mismo Cristo que les ha dicho, estuve hambriento, así que miren a su propia alma y véanlo a Cristo diciendo, yo era ese negro a quien discriminaste, por tanto sal de mi presencia. En los años que siguen habrá varias casas similares en otras grandes ciudades del país. Bueno, y como vimos, ella vivió este momento transformador de la providencia, así como conversábamos la semana pasada, ¿no? Ella ahí entiende cuál tiene que ser la misión de su vida, a modo similar como San Agustín, ¿no? Que abre las escrituras y ve alguna frase que le dice lo que Dios le está pidiendo que cambie en su vida. Ella vio esto y eso fue su norte. Así que podemos ir ya planteando una consigna, ¿no? Y preguntándoles a los oyentes, cuando las puertas se nos han ido cerrando y el mundo parecía darnos la espalda, ¿logramos nosotros salir adelante apoyados en la fe? ¿Cómo fue que salimos adelante, ¿no? De alguna manera, de la mano de Cristo. Sería lindo si pueden compartirnos alguna experiencia. ¿Qué ejemplo? Y después, claro, compartir a través del 351-871-593 esta sensación de que los caminos se van cerrando, ¿no? Las puertas se cierran, pero que hay algo que las abre de alguna manera para seguir nuestro camino, para no claudicar como Catherine, sino seguir el camino, ¿no? Fuertísima la primera parte de la historia, quédense allí porque Leo y Pau tienen la segunda parte para ir hacia otros lugares que se experimentan por este gran camino de fe y de prueba. Fe y prueba a la vez para seguir la voluntad de Dios dentro de una persona, en el corazón de una persona y de un matrimonio. Luego sabremos de la mano de los chicos de quiénes se trata. Esta historia de pasar puertas, ¿no? Pasar puertas, seguir abriéndolas, aunque sea muy difícil, aunque se vayan cerrando. Esta historia nos habla de seguir con fe hacia adelante. Los escuchamos. Aparece el amor ahora en la vida de Catalina, ¿no es cierto, Pau? Sí. Al año siguiente aparece en su vida un periodista irlandés, autor de varios textos exitosos, Edward Doherty, o Eddie. Eddie era bastante adinerado como escritor, pero tenía una relación tormentosa con Dios y la Iglesia, debido a la temprana y trágica muerte de sus dos esposas. Recientemente había logrado encontrar consuelo y regresando a su fe de crianza estaba cuando se encontró con Catalina. Y entonces él se acerca a Nueva York para escribir en un artículo sobre Harlem que él estaba preparando, la va a entrevistar a Catalina. Y entonces él escribe en su artículo, por casualidad conocí una mujer rusa, era la baronesa Catalina de Hueck, fundadora de la Casa de la Amistad, un asentamiento social con avanzadas ideas de ayuda para los pobres, y difundió el catolicismo de 1000 maneras. Me enamoré del lugar, de los jóvenes que trabajaban bajo la dirección de la baronesa,
y finalmente, por supuesto, me enamoré de ella. Catalina había renunciado a la idea de volver a casarse, así que no puede creer que la amistad entre ellos sea de Dios. Se pensaba ya por siempre sola, vulnerable y constantemente herida, pero de a poco se enamora de Eddie, quien la persigue con pasión desenfrenada. Catalina comienza a ver al final la mano de Dios en este amor. Y un obispo amigo de ambos le dice a Eddie: puedes casarte si renuncias a todo y decides vivir en la pobreza con ella. Su vocación es la pobreza. Eddie le responde: con todo mi corazón lo haré. En 1943 Catalina se casa con Eddie, quien se une a su apostolado, ahora entre residentes de los barrios marginales de Chicago. Eddie se convierte en el fundamento para una nueva vida. Eddie cumplió con todo lo que había prometido. Había en él una dulzura tan increíble que al principio no pude entender. Nadie, más allá de mis padres, había sido tan gentil conmigo. A lo largo del resto de la vida, nadie me ha tratado con tanta delicadeza como él. Era tan extraño. Empecé a sentir la plenitud del matrimonio, en el sentido de que éramos realmente uno en Cristo. Verdaderamente fue una relación maravillosa. En 32 años de matrimonio solo tuvimos una pelea. Su habilidad para entenderme era tan extraña para mí. Supongo que la respuesta es simplemente que me amaba. Bueno, así que bueno, el amor verdadero había llegado a su vida y compartían su apostolado, pero vienen nuevas dificultades en este apostolado. Ella empieza a ser incomprendida por alguna de la gente que trabajaba con ella y eventualmente, con muchos fundadores incluso, termina ella siendo separada de su fundación, de su obra. Y Eddie está atrás de ella hasta las últimas consecuencias, así que renuncia a su trabajo en varios medios y se mudan ambos a una zona rural de Canadá, a empezar de cero. Pero ese mismo año tiene la alegría Catalina de poder cerrar otro duro capítulo de su vida con Boris, con quien había conseguido la nulidad matrimonial. Él estaba en un cáncer terminal y entre lágrimas la llama y le cuenta que se había confesado y le pedía perdón por lo que sus pecados la habían hecho sufrir a lo largo de los años. Así que cerraba esa dura etapa de su vida. Y ellos se mudaron a esta zona muy rudimentaria de Canadá. Pensaban que ya iban a retirarse, pero de repente a escribir y a leer, pero iban a ver nuevos y bendecidos frutos que Dios les preparaba. Sí, Catalina comienza a atender las necesidades de sus vecinos como enfermera, como en aquel tiempo, y entre ambos fundan un centro de formación laico y un periódico católico. Hacen como matrimonio la consagración a la Virgen de San Luis de María de Montfort y deciden emprender el último y más grande de sus apostolados, Madonna House, una comunidad presidida por la Virgen para encontrar ocasiones de santidad en la vida cotidiana. 5 años después, los primeros voluntarios se comprometen con el estilo de vida que Catalina enseñaba. Su espiritualidad se va profundizando hasta niveles insospechados para ella y comienza a experimentar descansos de éxtasis al comulgar. Su magnetismo personal, que sigue intacto, atraía laicos y sacerdotes a su nueva obra, pero sabía que debía ser prudente. Y decía: no puedo atraer a las personas a mí misma, iré al infierno si lo hago, debo llevarlas hacia Dios. Y corría el año 1951 y ella es invitada a Roma como delegada al primer Congreso de Apostolado Laico. Recordemos, todavía estamos anteriormente al Concilio Vaticano II, pero se junta con el futuro Papa Pablo VI, quien ya tenía idea de convertirlos en un instituto secular. La fundación que habían creado ellos tan novedosa, esta Madonna House. Con Eddie están exultantes y se van dando cuenta que para que esto prospere y sea una obra estable, además de pobreza y obediencia, tenían que practicar la castidad. Así que por más difícil que les resultara, aceptan con alegría en su corazón hacer voto de celibato. Y él diría, incluso hicimos voto de celibato y el Señor nos dio 100 hijos, ¿no? Toda se abría un enorme fruto para su fundación.
e incluso renació en él algún deseo de ser ordenado presbítero. Eventualmente la providencia lo ayudó, porque un padre asociado a la espiritualidad de la fundación de Madonna House, que era del rito melquita, que permite a sacerdotes casados, lo nombran arzobispo en Tierra Santa y lo empieza a preparar, y eventualmente en 1969 Eddie se convierte en sacerdote, aún estando casado con Catalina, a sus 78 años, así que una enorme felicidad y sorpresa para toda su comunidad. El don del sacerdocio en Eddie fue una preciosa bendición para la comunidad de Madonna House. Para la Navidad de ese año, el padre Eddie escribe a Catalina una tarjeta que reza: para esto nací, para que tuviera amor divino y amor humano para darte, amada mía. En 1973 celebran su 30º aniversario de bodas y Eddie fallece en 1975 a los 84 años. El responso lo concelebraron más de 40 sacerdotes. Al año siguiente, Catalina recibe, con aprobación de la reina, el principal honor para un civil, la Orden de Canadá. Podrá al final dejar de sentirse una extranjera en un país extraño. Y acá, una vez más, donde pensaba que ya se estaba retirando, en un sueño Dios le hace ver que todavía le quedaba más por hacer. Tenía que ponerse a escribir y se convierte en una prolífera escritora con 4 libros de espiritualidad en solo 6 meses. Eventualmente escribiría 25 libros. Y empieza a presentarle a todos los cristianos de Occidente la riqueza de tradiciones ortodoxas en las cuales ella se había criado. Hay una obra que se llama Paustinia, que quiere decir desierto, y termina siendo muy difundida en 10 idiomas. Y es un llamado a la oración a través del desierto, del corazón, la soledad, el ayuno, etc. Ella viaja por todas sus casas y hace una gran gira ya con 80 años, ¿no? Y ya llegando al final. Conscientes de estar transitando sus últimos años, Catalina reflexiona de esta forma sobre la muerte. Un día, un momento, espero sea pronto, pero eso depende de Dios. Despertaré y veré que viví un esplendor tal que jamás había comprendido. Entenderé aquello que mi corazón anheló toda mi vida. Entenderé el amor. ¿No les emociona esto? ¿No quieren experimentar el saber de qué se trata realmente el amor? Catalina de Weck Doherty fallece el 14 de diciembre de 1985 a los 89 años, rodeada de su comunidad. La sencilla cruz de madera en su tumba dirá que amó a los pobres. Catalina solía decir sobre su obra que cuando ella dejara el mundo, si es de Dios continuará, si no lo es se extinguirá. Desde entonces, Madonna House ha seguido creciendo hasta sobrepasar los 200 miembros y las 20 casas misioneras. Sí, como vemos, ella tuvo una vida de película realmente. Atravesó las 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Gran Depresión, los problemas raciales americanos, o sea, todo lo del siglo XX, y salió adelante con su resiliencia, reinventándose una vez tras otra, ¿no? Eventualmente el Papa Juan Pablo II le terminaría abriendo la causa de beatificación, por eso es hoy sierva de Dios, ¿no? Y todo eso fue porque se dio cuenta que había otros Cristos a quienes ella tenía que servir y atender y dedicarle su vida. Y bueno, todos los altibajos de su vida, toda esta lucha, me retrotrae una frase que escuché hace poco del obispo Monseñor Munilla, ¿no? Que dice que de la mano de Dios todo termina bien, y si todavía no ha terminado bien es porque todavía no terminó. Y creo que esto es un poco lo que nos cuenta la historia de Catalina y de Eddie. Qué hermosura, chicos. Quiero dirigirme a vos, Pao, porque te escuché muy emocionada a lo largo de la historia, y cada vez que citabas a Catalina te conmovía mucho. ¿Te llega muy de cerca su historia, sus palabras? Te pregunto en forma particular y como hermana en este caso, bien de cerca, ¿no?
Sí, me llega, mira, la primera oración ya es impresionante, yo creo que tiene que ver cuando toca con la experiencia que uno está viviendo, ¿no? Pero cuando leí ya la nada misma, ya arrancamos. Después, por suerte, que vamos Claro. mechando. Pero es eso, ¿no? De poder estar viviendo este proceso de ser pequeña, chiquita, la nada, para que Dios pueda actuar. Y yo lo que veo en ella es que realmente su actitud, eso debería hacerlo porque Dios actúa constantemente. O sea, uno pone en palabras todas las dificultades, pero ¿cómo una persona puede salir de tanta dificultad si no es porque Dios está con ella, ¿no? Entonces, esto Sí, es por la que gracia de Dios. claro, y pedir esa humildad y esa humildad de ser así, estar pequeña para que él actúe. Bueno, eso es seguro, es parte de mi proceso, por eso me toca y yo digo, sí. Bueno, además, No, y sí. nos emocionamos, no, te digo porque es una forma muy hermosa de poder relatar, ¿sabes? Estas historias. Uno cuando llega y se deja llevar un poco también por la emoción, nos llega también a nosotros. Por eso te lo quería agradecer, no recalcar esto de que te has emocionado, sino agradecerte que transmitiste de alguna manera tu propia emoción, experiencia a través de esta historia tan fuerte, de este relato y cómo lo relataron los dos, ¿no? Así que gracias por esta sensibilidad, porque realmente la disfrutamos todos, y Gracias, gracias Vero. por haber elegido una historia más. Sabés que nosotros siempre decimos cuando arrancamos a decir algo del libro, que creo que fuimos los primeros bendecidos en conocer estas historias y que realmente nosotros Claro. primero las vivimos así, antes de ponerla en libro, antes de contarla. O sea, hay un montón que cada uno tiene que nos desarman, ¿no? Y bueno, y es que a veces queremos eso, poder transmitirle de manera tal que otros puedan ver estos ejemplos, porque ayuda un montón, más que nada para eso, ¿no? Para la vida de cada uno, el matrimonio de cada uno. Es cierto. Es Así cierto. que Bueno, les bueno. mandan saludos acá desde San Juan, del santuario de Johnstat desde San Juan. Agradecen la historia también, Silvia. Muchas gracias, dice Oscar. No conocía esta historia de santidad matrimonial. Muchas gracias. Nos vuelven a preguntar cómo se llama el libro. Caminos de Santidad Matrimonial se llama el libro. Los autores son ambos, Pau y Leo. Así que búsquenlo, que está muy bueno. La posibilidad de leer más de 40 historias de este estilo, que nos llevan hacia el ejemplo, hacia los detalles de la vida cotidiana que nosotros podemos seguir, ¿saben? Porque uno habla de santidad y no es nuestra figura en los altares, es nuestra figura laburando todos los días por una conversión plena. Y estos son ejemplos concretos. Así que muchísimas gracias a los dos. Leo, Pau, los queremos. Gracias, por Vero. este trabajo hermoso. Gracias, Vero. Gracias a Nos Un todos. beso. vemos. Chau. Abrazo. Abrazo grande. Estaba Leonardo Cosi y Paola Rizuleo, quienes todas las semanas nos traen, ¿no?, estas historias bien concretas para seguir.